Amigos, de regreso en Perspectiva Latina. Alexis Ortiz, un amigo de muchos años, político a carta cabal, diputado, alcalde de Lechería, Venezuela, comunicador, escritor, le encanta la pelota. Así que un amigo, reitero, de muchos años. Alexis, bienvenido a Perspectiva Latina. Qué chévere estar aquí contigo, hermano querido, qué bueno. Tenemos tu último libro, escrito de Decálogo del Populismo. ¿De qué se trata este libro, Alexis? Bueno, es muy sencillo. Este libro postula la idea de que el populismo es la amenaza más grave que tiene la democracia mundial en este momento. Y que dentro de los modelos de populistas, de caudillos modelos populistas, el enemigo más peligroso que tiene la humanidad es el dictador genocida ruso Vladimir Putin. Entonces, a partir de estas dos constataciones, escribimos un libro en el cual procuramos discernir qué es el populismo. Procuramos explicar cuáles son las señas de identidad del populismo. Más que definir el populismo como tal, que es un concepto sumamente complejo y variable y en consecuencia es escurridizo, nos dedicamos más bien a definir, a señalar cuáles son las señas de identidad del populismo. Las señas de identidad del populismo son 10, como se dice en el decálogo, ¿no? Sí. Y utilizamos la palabra decálogo deliberadamente, precisamente para relacionarse con el decálogo bíblico de Moisés, sí. El mandamiento mosaico. Entonces, fíjate tú, podemos señalar entre las características del populismo lo que llamamos el adanismo. Es decir, todo caudillo populista piensa que la historia comenzó con él. ¿Sí? Él es una especie de Adán redivivo, ¿entiendes? Y entonces su mujer sería Eva, porque él piensa que lo que hubo atrás es pura basura, que antes de él lo que había era algo absolutamente infame e inservible. Así pensaba Stalin, así pensaba Fidel Castro, así pensaba Mussolini, Trujillo, así pensaba Rafael Leónidas Trujillo, Chapita, así pensaba Fidel Castro, así pensaba Hugo Chávez. Así piensa Vladimir Putin, así piensan los ayatolás de Persia o de Irán y así piensan el caudillo populista de Turquía, Erdogan. Interesante tu análisis. Ahora bien, ¿penetra el populismo en la sociedad completa o más bien en las masas pobres? La pregunta es sumamente interesante y muy perspicaz, porque es que resulta que penetra todos los estratos de la sociedad. Es decir, un populista puede ser una persona con mucha formación universitaria, muy académica, con mucha experiencia política, con mucho dinero, y puede ser una persona proletaria, muy depauperada. ¿Entiendes? O sea, porque el populismo tiene una fuerza cultural que lo hace sumamente atractivo, porque hay la superstición social de que ellos son víctimas. Alguien puede ser muy rico o puede ser muy pobre y de todas maneras tiene una sensación de que él es víctima de algo. Víctima de una conspiración satánica, víctima de los ricos, víctima de los pobres, víctima de los homosexuales, víctima de los negros, víctima de los blancos. Entonces, el victimismo es una cosa que permite comprender por qué el populismo se desparrama por todos los estratos y todos los sectores. Entonces, el populista, el político populista, victimiza a las masas. No, se aprovecha del victimismo de las masas. Se aprovecha el victimismo de la masa. El político populista, una de las características que tiene es la demagogia, es decir, utilizar todos los resentimientos sociales, todos los complejos, todos los temores, todo el victimismo de las masas para manipularlo y venderse como redentor. Yo soy el que viene a salvarlo. El Mesías. El Mesías, ese es el mesianismo, ¿no? Que es otra de las características del populismo. Entonces, yo soy el que viene a salvarlo, pero además promueve la irresponsabilidad social. Ustedes no son culpables de nada. Ustedes son víctimas de los ricos, ustedes son víctimas de los pobres, ustedes son víctimas de los homosexuales, ustedes son víctimas de los heterosexuales, ustedes son víctimas de la historia, ustedes son víctimas, siempre son unas víctimas. No tienen ninguna responsabilidad. O sea, ustedes no tienen que hacer nada sino votar por mí y seguirme a mí incondicionalmente, porque yo soy el que, como Mesías, como Salvador de la patria, como Salvador de la sociedad, yo soy el que le va a resolver sus problemas. Entonces, eso quizás el daño más terrible que le hace el populismo al tejido social y a la personalidad individual y colectiva es precisamente liberarlos de toda responsabilidad.
Sí. Convertirlo en unos irresponsables viciosos. ¿Existen diferentes tipos de populismo? Sí, cómo no, hay populismo. En el libro lo explicas. Lo describimos, sí, por ejemplo, y ponemos como ejemplo algunos populistas, ¿entiendes? Porque claro, hay varias señas de identidad del populismo, pero en todos los populistas no se cumplen las mismas 10. Unos tienen 3, 4 o 5 de esas características, o 6 o 7, Okay. Pero hay algunas características que las tienen todas. Una es pensar que con ellos comienza la historia, otro es el mesianismo y el redentorismo. Otra es que el populista es represivo. El populista no confía en la democracia, en el debate, sino en la represión, en las prohibiciones, en la persecución. El populista es estatista, el populista no confía en la libre competencia política y económica. El populista cree que el Estado es un padre, lo que llamaba Octavio Paz, un ogro filantrópico que recibe, que reparte recompensa y produce castigos. Entonces, todas esas cosas van dentro de lo que llamamos las señas de identidad del populismo. Pero además... democracia representativa, Alexis, versus populismo. Bueno, mira, la democracia representativa o democracia liberal, como se le quiera llamar, es la democracia. Y nosotros lo que decimos en el libro, que el antídoto frente al populismo es defender esa democracia representativa o liberal, y le recomendamos a la gente, para no complicarse mucho, que basta con leerse la Carta Democrática Interamericana producida por la OEA, para que saber cuáles son las características de la democracia y luchar para que se cumplan. La democracia es el imperio de la ley, la democracia es la división de los poderes, la democracia es el equilibrio social, la democracia es la tolerancia, la democracia es el respeto, la democracia es respetar a las mayorías, pero sí, defender el derecho de las minorías. En la Carta Democrática Interamericana de la OEA está perfectamente definido de una manera muy fácil, muy sencilla, muy fácil de leer, desde luego, cuáles son las características de la democracia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para defender el populismo? Bueno, defender la democracia. No caer en la trampa de decir, no, esta democracia no sirve para nada, tenemos que buscar un hombre fuerte, tenemos como se hizo en Cuba o en Venezuela, sí, o en Alemania o en Italia o en la Rusia, que después fue la Rusia soviética. Entonces, hay que partir de una premisa que estableció uno de los líderes democráticos más lúcidos en la historia de la humanidad, que fue Winston Churchill. Winston Churchill decía que la democracia es el peor de los sistemas posibles si aceptamos a todos los demás. Es decir, la democracia se ha demostrado históricamente que no tiene competencia, que todos los otros sistemas son inferiores a la democracia, porque la democracia tiene algo que no tienen los otros sistemas, que es la capacidad de autocrítica, la capacidad de corregirse. Ahí vamos, eso es interesante. Todos los ejemplos que diste al principio sobre populistas eran líderes de izquierda. Empezaste por Putin. Nayib Bukele, Donald Trump, ¿son populistas? Putin no es un líder de izquierda ni de derecha. Putin es un delincuente político, que puede ser, si le conviene ser de izquierda, si le conviene ser de derecha. Lo mismo que Hugo Chávez, por ejemplo. Nayib Bukele es un maromero político, que pasó de la extrema izquierda a la extrema derecha sin transición, solamente porque es un ambicioso desaforado. Donald Trump es un populista que juega precisamente a comunicarse con los rencores, a comunicarse con los temores, a comunicarse con los complejos de la masa para manipular a la gente y venderse como el gran salvador social que los va a llevar a la grandeza de nuevo. Conmigo viene la grandeza, porque lo que hubo antes era pura miseria, pura basura. Entonces sí, bueno, hay populistas de derecha y de izquierda. Es decir, por ejemplo, veamos por ejemplo un caso que es bastante revelador. El caso brasilero. Tan populista es Lula da Silva, ¿entiendes? Sí, como Bolsonaro. Los dos son igualmente populistas, cada quien desde su posición. Entonces nosotros lo que tenemos que... Tu pregunta es sumamente inteligente, muy atinada, precisamente porque una reflexión que tenemos que hacer es que estamos obligados, más allá de nuestras preferencias políticas, a combatir el populismo de derecha y el populismo de izquierda. Es decir, que nosotros tenemos que ubicarnos en el centro del escenario político, porque la democracia busca el centro. La democracia busca los equilibrios y a la democracia le repugnan los extremos.
rechaza los extremos. La buena oratoria de izquierda a derecha es seductora. Claro. Así que en eso estamos de acuerdo. ¿Cómo para finalizar, Alexis, cómo se derrota el populismo? El populismo se derrota con algunos métodos. El primero es que los ciudadanos entiendan que lo que defiende la democracia es la participación ciudadana. Que ningún líder, ningún partido, ningún grupo económico, político, deportivo, lo que sea, los va a salvar. El ciudadano se salva en la medida en que se salva a sí mismo, participando en la vida ciudadana y vigilando al poder. La participación ciudadana se traduce en la vigilancia del poder. El populismo se combate en la medida en que los líderes alternativos sean capaces de escuchar a la gente, de respetar la experiencia de la gente, de no creerse que son la mamá de Tarzán, que se la saben todas, que son omniscientes, que deben entender que la experiencia colectiva no se puede desestimar. Y el populismo se combate básicamente, fundamentalmente, obligando a los populistas a discutir, obligándolos al debate. Ellos no quieren el debate, ellos lo que quieren es prohibir, ellos lo que quieren es imponerse, ellos lo que quieren es aplastar a los demás, pero cuando los obligas a debatir, quedan desenmascarados, quedan en ridículo y se derrotan a sí mismos. Gracias, Alexis. Amigos televidentes, amigos oyentes, en el segmento anterior hablamos de guerreros. Sí, señor. Aquí tenemos nuestro guerrero local, que es Alexis Ortiz. Y aquí está el libro, se puede también obtener en Amazon, Alexis. Se obtiene en Amazon, es un libro publicado por la editorial Elixson, que es una editorial presidida, dirigida por un amigo común, por Gonzalo González. Sí, claro, cómo no. Pana tuyo y mío. Sí. Y entonces esa editorial publicó este libro, este es mi libro número 23, y se puede conseguir en Amazon. Bien. Gracias una vez más por su sintonía y será hasta la próxima. Yo soy José Saiter.